Segunda de Crónicas, capítulo 28. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto en ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes de fundición a los Baales. Quemó también perfume en el valle de los hijos de Hinnom, y quemó sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó perfumes en los altos y en los collados y debajo de todo árbol espeso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los Siros, los cuales le derrotaron y cogieron de él una grande presa, que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000, todos hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Asimismo, Sichri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, y a Azricam su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Tomaron también cautivos los hijos de Israel de sus hermanos 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, a más de haber saqueado de ellos un gran despojo, el cual trajeron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y díjoles: He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis muerto con ira, que hasta el cielo ha llegado. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén por siervos y siervas. Mas ¿no habéis vosotros pecado contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora, y volved a enviar los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Levantáronse entonces algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Johanán, y Berequías hijo de Mesilemot, y Ezequías hijo de Salum, y Amasa hijo de Atlai, contra los que venían de la guerra. Y dijéronles: No metáis acá la cautividad, porque el pecado contra Jehová será sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo asaz grande nuestro delito, y la ira del furor sobre Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y la presa delante de los príncipes y de toda la multitud. Y levantáronse los varones nombrados, y tomaron los cautivos, y vistieron del despojo a los que de ellos estaban desnudos. Vistiéronlos y calzáronlos, y diéronles de comer y de beber, y ungiéronlos y condujeron en asnos a todos los flacos, y lleváronlos hasta Jericó, ciudad de las palmas, cerca de sus hermanos, y ellos se volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque a más de esto los idumeos habían venido y herido a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían derramado por las ciudades de la llanura y al mediodía de Judá, y habían tomado a Bet-Semes, a Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Ginso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había desnudado a Judá, y rebeládose gravemente contra Jehová. Y vino contra él Tilgat-Filneser, rey de los asirios, pues lo redujo a estreches y no lo fortificó, aunque despojó a Acaz la casa de Jehová, y la casa real y la de los príncipes, para dar al rey de los asirios. Con todo eso él no le ayudó. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió prevaricación contra Jehová, porque sacrificó a los dioses de Damasco que le habían herido, y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden.
bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. A más de eso recogió Acaz los vasos de la casa de Dios, y quebrólos, y cerró las puertas de la casa de Jehová, e hízose altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también altos en todas las ciudades de Judá para quemar perfumes a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Lo demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí ello está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de Jerusalén. Mas no le metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Capítulo 29. Y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías, e hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir los sacerdotes y levitas, y juntólos en la plaza oriental, y díjoles: Oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo en ojos de Jehová nuestro Dios, que le dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron perfume, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a cuchillo, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres son cautivas por esto. Ahora pues yo he determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis perfume. Entonces los levitas se levantaron, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel, y de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sinma, y Edén, hijo de Joa, y de los hijos de Elisafán, Sinri y Jehiel, y de los hijos de Asap, Zacarías y Matanías, y de los hijos de Emán, Jehiel y Simi, y de los hijos de Jedutum, Semeías y Uziel. Estos juntaron a sus hermanos y santificáronse, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para sacarla fuera al torrente de Cedrón, y comenzaron a santificar el primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el 16 del mes primero acabaron. Luego pasaron al rey Ezequías, y dijéronle: Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los vasos que en su prevaricación había maltratado el rey Acaz, cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad, y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, y 7 machos de cabrío,
para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los bueyes, y los sacerdotes tomaron la sangre y esparciéronla sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Hicieron después llegar los machos cabríos de la expiación delante del rey y de la multitud, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron, y expiando esparcieron la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, y salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, y de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta, porque aquel mandamiento fue por mano de Jehová, por mano de sus profetas, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y al tiempo que comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Y como acabaron de ofrecer, inclinóse el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con grande alegría, e inclinándose adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Llegaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todo liberal de corazón, holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos, y no podían bastar a desollar los holocaustos, y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los sacerdotes se santificaron, porque los levitas tuvieron mayor prontitud de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo gran multitud de holocaustos con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Y alegróse Ezequías y todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue prestamente hecha. Capítulo 30. Envió también Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió letras a Efraín y Manasés que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y había el rey tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba junto en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con letras de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres.
y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también fue la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y juntóse en Jerusalén mucha gente para celebrar la solemnidad de los ázimos en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de perfumes y echáronlos en el torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y pusiéronse en su orden conforme a su costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían limpiado, para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha apercibido su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo. Así celebraron los hijos de Israel que se hallaron en Jerusalén la solemnidad de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y alababan a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos de fortaleza a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la solemnidad por 7 días, ofreciendo sacrificios pacíficos y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres. Y toda aquella multitud determinó que celebrasen otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la multitud 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes se santificaron. Alegróse pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los extranjeros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá, e hiciéronse grandes alegrías en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa tal en Jerusalén. Levantándose después los sacerdotes y levitas, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Se lee así la palabra de Dios. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que se habían hallado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques
y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Y arregló Ezequías los repartimientos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus órdenes, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para el holocausto y pacíficos, para que ministrasen, para que confesasen y alabasen a las puertas de los reales de Jehová. La contribución del rey de su hacienda era holocaustos a mañana y tarde, y holocaustos para los sábados, nuevas lunas y solemnidades, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes y levitas, para que se esforzasen en la ley de Jehová. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos por montones. En el mes tercero comenzaron a fundar aquellos montones, y en el mes séptimo acabaron. Y Ezequías y los príncipes vinieron a ver los montones, y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y respondióle Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo: Desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciádonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo, y ha quedado esta muchedumbre. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y preparáronlas. Y metieron las primicias y diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a Chonanías levita, el principal, y Sime su hermano fue el segundo. Y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaías fueron sobrestantes bajo la mano de Chenanías y de Simi su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y Coré, hijo de Imna, levita, portero al oriente, tenía cargo de las limosnas de Dios y de las ofrendas de Jehová que se daban, y de todo lo que se santificaba. Y a su mano estaba Edén, Benjamín, Jeshua, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus partes, conforme a sus órdenes, así al mayor como al menor. A más de los varones anotados por sus linajes, de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová, su porción diaria por su ministerio, según sus oficios y clases. También a los que eran contados entre los sacerdotes por las familias de sus padres, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y órdenes. Asimismo a los de su generación, con todos sus niños y sus mujeres, y sus hijos e hijas, a toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, en orden a los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios.
en todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos, buscó a su Dios e hízolo de todo corazón y fue prosperado. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, entró en Judá y asentó campo contra las ciudades fuertes y determinó de entrar en ellas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su aspecto de combatir a Jerusalén, tuvo su consejo con sus príncipes y con sus valerosos sobre cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Juntóse pues mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes, y el arroyo que derrama por el medio del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vinieren? Alentóse así Ezequías y edificó todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por de fuera. Fortificó además a Millo en la ciudad de David, e hizo muchas espadas y paveses. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, e hízolos reunir así en la plaza de la puerta de la ciudad, y hablóles al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y confortaos, no temáis, ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, estando él sobre Lachis y con él toda su potencia, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros para estar cercados en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, diciendo: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el que ha quitado sus altos y sus altares, y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis perfume? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las gentes de las tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de todos los dioses de aquellas gentes que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Por qué podría vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada tal cosa, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas hablaron sus siervos contra el Dios Jehová y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió letras en que blasfemaba a Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las gentes de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba en los muros, para espantarlos y ponerles temor para tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria. Volvióse por tanto con vergüenza de rostro a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a cuchillo los que habían salido de sus entrañas. Así salvó Jehová a Ezequías
y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y preservólos de todas partes. Y muchos trajeron ofrenda a Jehová a Jerusalén, y a Ezequías, rey de Judá, ricos dones, y fue muy grande delante de todas las gentes después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová, el cual le respondió y diole una señal. Mas Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho, antes se enalteció su corazón, y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Empero Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria mucha en gran manera, e hízose de tesoros de plata y oro, de piedras preciosas, de aromas, de escudos y de todas alhajas de desear. Asimismo depósitos para las rentas del grano, del vino y aceite, establos para toda suerte de bestias y majadas para los ganados. Hízose también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran copia, porque Dios le había dado mucha hacienda. Este Ezequías tapó los manaderos de las aguas de Gihón, la de arriba, y encaminólas abajo al occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Empero en lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acaecido en aquella tierra, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Lo demás de los hechos de Ezequías y de sus misericordias, he aquí todo está escrito en la profecía de Isaías profeta, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y sepultáronlo en los más insignes sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y los de Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Amén. Gracias por compartir la lectura de las Sagradas Escrituras con nosotros. Búscanos como Semilla de Vida en Facebook e Instagram. Dios te bendiga.